comentábamos a propósito de las propuestas para la reconstrucción, Claudio, que se hizo el día de ayer en la Palacio de la Moneda por parte de colaboradores del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, pero efectivamente, más allá de las propuestas, el problema de la reconstrucción, el problema de los incendios, las personas que están afectadas por los incendios forestales continúa, y vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, para justamente conversar acerca de qué se está haciendo, cómo se está gestionando esta emergencia y cuáles son las principales necesidades. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Alcaldesa, en el caso de la comuna de Quilpué, ¿en qué estado se encuentra hoy día la gestión de esta emergencia? Es decir, ya se culminó con el fichaje, con las fichas FIBE, ¿a cuántas personas se les está entregando, por ejemplo, este bono de reconstrucción? ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo? Sí. Bueno, primero que todo agradecer esta entrevista. La verdad es que para nosotros es muy importante que la gente pueda conocer lo que se está haciendo en torno a los incendios, porque también hay mucha desinformación que fluye y que genera mucha ansiedad en las personas afectadas. Comentarte que en este momento, el día de ayer, nosotros ya llegamos al 96,5% de la remoción de escombros. Fue un avance muy rápido gracias a la gestión que pudimos realizar con MOB, el Ejército, otros municipios y nuestros propios equipos. Y eso nos permite ya comenzar a situarnos en otra fase, ¿cierto? Que es la fase de la evaluación para la vivienda transitoria. Eh, para nosotros, durante este tiempo, ¿cierto?, hemos tenido que organizar rápidamente un aparato que no existe en los municipios. Mucha gente desconoce el funcionamiento general de los municipios, desconoce las condiciones, ¿cierto? Y yo creo que es importante partir desde eso para que también la gente comprenda por qué de repente hay muchas dificultades, ¿cierto?, para enfrentar esta emergencia. Nosotros como municipio, si bien somos el tercer municipio más grande de la región, que tenemos casi 200.000 habitantes, tenemos un déficit estructural que tiene que ver con los funcionarios y el presupuesto. Partimos de la base que nuestro municipio tiene un aparato municipal creado para 100.000 personas, pero hoy día somos casi 200.000. Por lo tanto, existe una sobrecarga importante que nos impide avanzar más rápido. De todas maneras, y a pesar de eso, en estos 10 días creamos una nueva estructura dentro del municipio que aborda todo el área de acopio, aborda todo el área del despliegue territorial y aborda todo el área, ¿cierto?, de los albergues. Y en esa estructura, felizmente tenemos buenos resultados en el sentido de que comenzamos una estrategia de entrega ayudas casa a casa, ¿cierto?, para asegurarnos que efectivamente los vecinos estén recibiendo toda la ayuda. Por supuesto, también estamos avanzando rápidamente en todos los catastros que se requieren. Respecto de la ficha FIBE, que es el primer catastro y quizás el más importante porque le permite a los vecinos acceder, ¿cierto?, a los beneficios estatales, nosotros ya alcanzamos el 100% de la población del territorio damnificado, y lo que estamos haciendo hoy día es repasar a las personas rezagadas, porque hay muchas personas que no estaban, ¿cierto?, en sus domicilios, que tenían que estar trabajando y esas personas, ¿cierto?, son las que están hoy día siendo catastradas. Y para eso hemos generado, ¿cierto?, un mecanismo que tiene que ver con la notificación de las mismas personas rezagadas a nuestro municipio a través de un correo electrónico. Y también hoy día están apareciendo otros casos, ¿cierto?, de personas que señalan que no se les hizo su ficha FIBE o que se les hizo mal. Ya en esos casos la gente está acudiendo al mismo Ministerio de Desarrollo Social para hacer estas correcciones. Pero también hay otros catastros que pasan invisibilizados, ¿cierto?, pero que son muy importantes, como el catastro de vivienda, ¿ya? El catastro de vivienda se hace
uno a uno con profesionales especializados para determinar, ¿cierto?, sobre todo en estas viviendas que tienen daños parciales, qué tan grande es el daño y si van a tener que demoler o no. Y ese catastro es súper importante porque nos activa el proceso que viene ahora, ¿cierto?, después de la remoción de escombros, que es la remoción de estas viviendas, la demolición de estas viviendas para justamente comenzar con el proceso de levantamiento de vivienda de emergencia o, según lo determine, ¿cierto?, la autoridad con otro tipo de ayuda en torno a la vivienda, ¿ya? Y el catastro que tiene que ver con todo el área económica, ¿cierto?, que es el levantamiento de esas personas que quedaron cesantes, de los negocios que fueron destruidos en el lugar, de las personas que trabajaban particular, que perdieron sus herramientas o sus medios de trabajo, ¿cierto? Y todos esos catastros para nosotros ya están avanzados, muy avanzados, la FIDE ya en su etapa de repaso, el catastro económico ya está terminado, y estamos muy avanzados en el área del catastro para el acceso a la vivienda. Ujú. Alcaldesa, ¿cómo le va? Muy buenos días. Respecto del proceso de reconstrucción, ¿cuáles son las características del territorio que resultó damnificado? ¿Es seguro reconstruir ahí o será necesario pensar en alguna relocalización de estas personas que lamentablemente perdieron sus hogares? Sí, la verdad es que el territorio siniestrado en Quilpué es muy, muy, muy complejo. Y yo te comento que solo en el territorio damnificado tenemos 6 tipologías, ¿cierto?, de suelos distintos y hay que partir de ahí, porque dependiendo de la calidad, o sea, del tipo de suelo en el sentido a la tenencia, ¿cierto? Tenemos suelos que son de personas que están regularizados, ¿cierto? Personas propietarias que se compraron vivienda. Tenemos condominios que son de Servio, tenemos terrenos irregulares, o sea, loteos irregulares que están en proceso de regulación, tenemos campamentos que ya están en el registro de campamento, tenemos tomas que se han montado, cierto, en el último tiempo y asientos que son muy precarios, que no tienen ninguna cierto tipo de estructura o definición. Y partiendo de esa base, hay que señalar que muchas de estas tomas y asientos precarios, asentamientos precarios, están, por ejemplo, en terrenos privados, eh, y están en áreas que son de alto riesgo de incendio. Por lo tanto, efectivamente ahí viene un primer desafío y una primera definición que tiene que tomar la autoridad respecto de cómo va a ser el proceso de ayuda a estas personas, considerando los elementos que hay sobre la mesa. Hoy día, si tú me preguntas, hay terrenos donde definitivamente ni con obras de mitigación podríamos levantar nuevamente viviendas sin un riesgo para los vecinos y vecinas. Esas obras de mitigación que se realizan tendrían que ser de muy alto costo y en general el Estado, ¿cierto?, si bien puede asegurar que esta construcción, yo creo que lo más importante es asegurarnos que la vida de las personas no corra peligro bajo ninguna circunstancia y no deberíamos construir en esos sectores. Por lo tanto, ahí la solución que se debe pensar es otra, es cómo generamos subsidios de arriendo, cómo generamos barrios transitorios en otros sectores para pensar en una vivienda definitiva en otros lugares, ¿cierto? Hay otros campamentos o loteos irregulares que están en proceso de regularización porque tienen mejores condiciones, ¿ya? Y en esos sectores lo que hay que hacer es finalmente avanzar mucho más rápido en ese proceso de regularización y generar las soluciones de vivienda que se han estado paralizadas. Yo te cuento, hay un campamento que es el campamento del sector marinero. Ayer estábamos conversando con las dirigentes y ellas nos decían desde el 2020 que estamos esperando un proyecto serbio que ya está, ¿cierto?, trabajado con una EGI, pero se demoró tanto el trámite administrativo que hoy día otros vecinos se tomaron ese terreno hoy día la idea es avanzar, ¿cierto?, en despejar ese terreno y poder darle la solución definitiva a estas personas. Pero son elementos que están dentro de la discusión porque también, ¿cierto?, ese terreno está
tomado por personas que son también siniestradas por este gran incendio. Y finalmente, que quizás desde el punto legal, ¿cierto?, es lo más sencillo, son las personas que tienen viviendas que viven en barrios homogéneos, que son poblaciones, que son cierto propietarios, y ahí es mucho más fácil poder avanzar en un proceso de vivienda transitoria. Mi alcaldesa, ¿cuántos son los hogares afectados, sumando todas estas situaciones que usted acaba de mencionar? ¿De cuántas viviendas estamos hablando y qué disponibilidad, de ya sea de terrenos fiscales o de terrenos privados que se puedan comprar, hay para poder modificar y no construir en lugares que son peligrosos? Claro, hoy día, en Quilpué estamos haciendo el ajuste de números, en el sentido de que primero se hizo un catastro a través de drones, ¿cierto? Un catastro que se llama por techo, y un catastro muy general, que es donde se cruzan los roles, las manzanas, y ese catastro nos señalaba que teníamos casi 3.000 viviendas afectadas, ya casi 4.000. Hoy en día se están haciendo los ajustes para ir en el 1 a 1, y un primer referente tiene que ver con la ficha FIDE, y en este momento nosotros tenemos 2.308 FIDES afectadas. Por lo tanto, nosotros estamos ajustando a ese número, el número de viviendas afectadas, ¿ya? De ese número de viviendas tenemos cerca de 1.100 viviendas que están con daño total, o sea, que prácticamente desaparecieron. Respecto de la disponibilidad del suelo en Quilpué, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como comuna. Ya sin incendios, ¿cierto?, teníamos una dificultad para encontrar suelos y construir vivienda, y la crisis de vivienda en nuestra comuna es muy, muy alta. De hecho, tenemos un trabajo previo a este incendio, ¿cierto?, donde estamos trabajando con el programa de vivienda de habitacional de emergencia, ¿cierto?, que lanzó el gobierno el año 2022 para poder cubrir este déficit de vivienda que tenía Quilpué, y en ese buscar suelo no había suelo fiscal. ¿Ya? Los suelos que hay en Quilpué son suelos privados que requieren de ciertas medidas para ser comprados y poder traspasarlos a proyectos de vivienda. Y por otro lado, tenemos suelos que son de Serviu, pero que están ya con tomas o con asentamientos irregulares, donde hay que generar otras medidas, ¿cierto?, para poder habilitarlas para proyectos de vivienda. Entonces, esta mezcla, ¿cierto?, es compleja, pero también requiere de definiciones rápidas. O sea, nosotros lo hemos planteado en todos los espacios que hemos estado conversando con la Seremía de Vivienda, con Serviu, con la delegación. Hoy día existe mucha ansiedad de los afectados por saber qué va a pasar, cuál es la medida transitoria. Hoy día, por ejemplo, anoche tuvimos una noche que prácticamente lloviznó, hay gente que está durmiendo en carpas, se nos viene encima el otoño. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que hemos pedido nosotros? Es que las definiciones se tomen con urgencia, que haya una orientación definitiva hacia qué va a pasar con cada tipología de familia, ¿cierto? Y tener ya algún levantamiento concreto que nos permita dar la certeza a los vecinos y vecinas, porque la incertidumbre genera, ¿cierto?, muchas dificultades de salud mental y también dificultades para el despliegue de los trabajos en el territorio. O sea, hoy día nosotros somos la primera línea como municipio, y si bien no tenemos ningún rol en la toma de decisiones de vivienda, somos quienes tenemos que estar, ¿cierto?, informando a la ciudadanía, y muchas veces esta desinformación genera una distancia del ciudadano con el municipio, y nosotros queremos evitar eso. Por eso necesitamos certezas y necesitamos pronunciamiento de las autoridades para este tema que es tan complejo y delicado. Estamos conversando con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, a propósito de la gestión que se está
está realizando luego de esta emergencia, esta catástrofe provocada por estos incendios forestales que afectaron importantes poblaciones en el área urbana incluso. Alcaldesa, ayer el diario La Tercera publicó una información al respecto de una denuncia de vecinos del sector del Canal Chacao respecto de que al momento del incendio en los grifos de la zona no había agua y que por lo mismo los bomberos que llegaron a trabajar en la extinción de este incendio no pudieron hacerlo. Se quemaron 24 viviendas según lo que señala La Tercera en ese sector y se estarían evaluando acciones legales. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, mira, nosotros primero señalar que como municipio tenemos un trabajo muy importante en el área de emergencia, que no parte solamente con la emergencia, ¿cierto? Sino que hay un trabajo preventivo que es previo. Y en ese sentido nosotros tenemos una coordinación bastante estrecha con bomberos, con ESVAL, ¿cierto? Y todos los organismos de emergencia. Y nosotros generamos, ¿cierto? Un plan de emergencia que tiene ciertas acciones que son bastante concretas, ¿cierto? Como la prueba de grifo que tiene que hacer ESVAL, ¿ya? ESVAL es el encargado de la mantención de los grifos, pero ellos también hacen pruebas todos los años respecto del funcionamiento de estos grifos y son pruebas que, ¿cierto?, nosotros como municipio tomamos conocimiento en el fondo. Y la última prueba que se realizó, según lo que nos manifestó ESVAL, ¿cierto?, fue en noviembre y resultó un buen funcionamiento de todos los grifos. Y nosotros consultamos, porque también muchos vecinos nos hablaron, Canachacao, Población Argentina, en Villa Olímpica, nos dijeron, alcaldesa, los grifos no funcionaron, bomberos no pudo trabajar, pero lo que nos reportó bomberos es que los grifos sí estaban funcionando. El problema es que la presión estaba muy baja porque habían muchos grifos funcionando en simultáneo, ¿ya? Y además gente ocupando la red de agua para mojar sus casas. Entonces lo que nos explicaba bombero es que esta situación, al ser un incendio tan grande, y no solo en Quilpué, sino que en la intercomuna, nosotros estamos pegaditos a Viña del Mar, donde fue el incendio, ¿cierto?, el área del incendio más grande de Viña del Mar. Por lo tanto, esto sometió a una baja de la presión, lo que impidió que los grifos, ¿cierto?, dieran el resultado. Y yo creo que eso, por supuesto, que hay que investigarlo, porque los grifos deberían estar diseñados para estas grandes catástrofes, y si no están diseñados, hay que hacer modificaciones tecnológicas que permitan que esto no suceda y efectivamente en un incendio los grifos tengan la capacidad de presión para cubrir las áreas siniestradas como corresponde. Conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Menipillán, justamente acerca de lo que se está haciendo, de la gestión de esta catástrofe que en el caso de su comuna afectó a más de 2.300 viviendas. Alcaldesa, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana y esperamos que efectivamente la reconstrucción y el levantamiento de su comuna sea lo más pronto posible. Muchas gracias por el contacto y por poder informar a los vecinos y vecinas. Que estén muy bien. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Ahí está entonces la alcaldesa de Quilpué, Valeria Menipillán, conversando con nosotros respecto de la gestión que se está realizando en esa comuna respecto de esta grave catástrofe que afectó no solamente a Quilpué, sino que también a zonas de Villa Alemana, Viña del Mar, que decir, hace ya algunas semanas. Bueno, vamos a cambiar de materia porque en el contexto de la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad encabezada por el presidente Gabriel Boric, donde también estuvo presente el ministro subrogante de Justicia Jaime Gajardo, entre otras autoridades de gobierno, es que este último se refirió a la autorización para comprar 22 vehículos de lujo marca Lexus para la renovación de la flota de autos de los ministros de la Corte Suprema, donde recalcó que dicha entidad es autónoma en cuanto a sus presupuestos. El ministro subrogante de Justicia se refirió a esta eventual compra y esto fue lo que señaló. Efectivamente,